Ricky Star se mostró muy poco apto para sacar información a familiares que se sorprendían al oír su voz. Estaba acostumbrado a interiorizar todo lo que oía a los pacientes en la consulta y al conservar el control de todas las observaciones e interpretaciones. Pero al marcar un número tras otro se encontró en territorio desconocido e incómodo, incapaz de concebir un guión verbal que pudiera seguir. Algún saludo estereotipado seguido de una breve explicación del motivo de su llamada. En lugar de eso se oía vacilación e indecisión en su voz cuando se atascaba con saludos trillados e intentaba obtener una respuesta a la pregunta más idiota: ¿te ha ocurrido algo extraño? Por consiguiente, aquel atardecer estuvo lleno de conversaciones telefónicas de lo más irritantes. Sus parientes se llevaban una sorpresa desagradable al oírlo, sentían curiosidad y pesadumbre por el hecho de que llamara después de tanto tiempo. Estaban ocupados de alguna actividad que él interrumpía sencillamente, se mostraban maleducados. Cada contacto poseía cierta brusquedad y más de una vez se lo quitaban de encima con rudeza. Hubo varios lacónicos. ¿De qué diablos va todo esto? A lo que mentía asegurando que un antiguo paciente había logrado obtener de algún modo una lista de los nombres de sus familiares y le preocupaba que pudiera interrumpirlos, importunarlos. Se mencionaba que alguien pudiera estar enfrentándose a una amenaza, lo que quizás era la mayor mentira de todas. Ya casi eran las 10 de la noche, la hora en que se acostaba, y todavía le quedaba más de 2 docenas de nombres en la lista. Hasta entonces no había conseguido detectar nada lo bastante fuera de lo corriente como para que mereciera investigar más, pero a la vez dudaba de su habilidad para preguntar. La extraña vaguedad de la carta de Rupensky le hacía temer que la conexión se le hubiera pasado por alto, y también era posible que en cualquiera de las breves conversaciones había mantenido esa tarde, la persona con que el autor de la carta se había puesto en contacto no hubiera contado la verdad a Ricky. Por los demás habían habido unas cuantas llamadas frustrantes sin contestar, y en 3 ocasiones tuvo que dejar un mensaje forzado y críptico en un contestador automático. Se negaba a creer que la carta recibida ese día fuese una mera broma pesada, aunque eso habría estado bien. La espalda se le había entumecido, no había comido y estaba hambriento. Tenía dolor de cabeza, se mesó el cabello y se frotó los ojos antes de marcar el número siguiente. Sintiendo que la especie de agotamiento se le martillaba las sienes, consideró que el dolor de cabeza era una pequeña penitencia de la conclusión a la que estaba llegando. Estaba aislado y distanciado de la mayoría de su familia, y pagó de olvido. Pensó mientras se disponía a llamar el 20º primer nombre de la lista que le proporcionó Rupensky. Seguramente no era razonable. Esperaba que los parientes de uno aceptaran un contacto repentino tras tantos años de silencio, sobre todo los parientes tejanos, con quienes tenía poco en común. Más de uno se había quedado callado al oír su nombre, como si tratara de recordar quién era exactamente. Esas pausas le hacían sentir un poco como un viejo ermitaño que bajara a la cima de una montaña, o un oso durante los primeros minutos después de una larga hibernación. El 21º nombre solo le resultaba remotamente familiar. Se esforzó en intentar asignar una cara y una categoría a las palabras que tenía delante. Una imagen se formó despacio en su cabeza. Su hermana mayor, que había fallecido 10 años antes, tenía 2 hijos y este era el mayor de los 2. Se convertía a Ricky en un tío bastante desangelado. No había tenido contacto con ningún sobrino desde el entierro de su hermana. Se devanó los sesos tratando de recordar no solo el aspecto, sino algo del nombre. ¿Tiene esposa, hijos, profesión? ¿Quién era? Sacudió la cabeza, no recordaba nada. La persona con quien tenía que hablar apenas se poseía más entidad en un nombre extraído de un listín telefónico. Estaba enfadado consigo mismo. No estaba bien, se dijo, debería recordar algo. Pensó en su hermana, 15 años mayor que él, una diferencia de edad que lo convertiría en miembros de la misma familia situados en órbitas distintas. Ella era la mayor y era el fruto de un accidente destinado a ser siempre el bebé de la familia. Ella había sido poeteísta titulada por una universidad para mujeres de buena familia en años 50. Había tratado primero en el mundo editorial y se había casado bien después con un abogado de Boston especializado en derecho mercantil. Sus 2 hijos vivían en Nueva Inglaterra. Ricky observó el nombre de la hoja que tenía delante. Leyó una dirección de Delphi, Massachusetts, con el prefijo
413. De repente recordó algo. Su sobrino era profesor en un instituto privado de esa ciudad. Se preguntó qué enseñaría. La respuesta llegó. En unos segundos, historia de Estados Unidos. Entornó los ojos y visualizó un hombre bajo y enjuto con chaqueta de tweed, gafas con montadura de concha y un cabello rubio rojizo que le careaba con rapidez. Un hombre con una esposa como mínimo 5 centímetros más alta que él. Suspiró y provisto, por lo menos con algo de información, marcó el número y esperó mientras el timbre sonaba media docena de veces antes de que contestara una voz que tenía el tono inconfundible de la juventud grave pero impaciente. Diga. Hola, dijo Ricky. Quisiera hablar con Timothy Graham. Soy su tío Frederick, el doctor Frederick Stark. Soy Tim, hijo. Hola, Tim, dijo Ricky. Tras vacilar un momento, me parece que no nos conocemos. Pues sí, nos conocemos. Nos vimos en el entierro de la abuela. Estaba sentado junto a detrás de mis padres en el segundo banco de la iglesia. Le dijiste a papá que era una bendición que la abuela no hubiera durado más. Recuerdo que le dijiste porque entonces no lo entendí. Debías tener 7 años.